Tarde, seguimos en este contacto informativo del día de hoy. Sin duda, el tema que nos compete para hablar, sobre todo porque es el tema más importante, el que más escuchamos, el que posiblemente hoy en una mesa de amigos o en el compañero de trabajo se va a hablar. Posiblemente también en muchos casos se hable sin entender demasiado cómo es, simplemente porque no somos juristas, no somos personas que vengamos del derecho. Pero estas últimas horas y estos últimos días se ha hablado mucho, con mucha diferencia, sobre el Consejo de la Magistratura, a partir de lo que pasó en el mes de diciembre y con la llegada del titular de la Corte a hacerse cargo del Consejo de la Magistratura, con 20 integrantes. Entonces estábamos intentando de nuestro programa llevar voces que nos puedan explicar, que nos puedan bajar a la tierra realmente qué es lo que ha sucedido. Por eso mismo estamos en comunicación con el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficino lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, doctor, en el día de hoy la Corte Suprema vuelve a hacerse cargo de lo que es el Consejo de la Magistratura a partir de un fallo que sacó en el mes de diciembre. A partir de ese momento se escucharon muchas voces en contra, muchas voces a favor. Tiene que ver también con los colores políticos de cómo se ha hablado de ello. Por eso queríamos que nos cuente, porque hoy escuché decir, por ejemplo, a ex jueces que es anticonstitucional, al ministro de Justicia decir que es un avasallamiento contra la democracia. Escuché también del senador Luis Juez, por ejemplo, que va a ser uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que esto no es así. Por eso, cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado. ¿Esto es constitucional? ¿No es constitucional? ¿Está bien que haya pasado? Bueno, a ver, tal como ocurrieron las cosas ahora, y más allá de que uno puede cuestionar alguna decisión respecto de la Corte, del otro juez Alonso con su medida cautelar, sí. Más allá de que uno puede cuestionar la integración del Consejo, pero hasta ahora, a pesar del pataleo del gobierno, los funcionarios vienen hablando de golpes de Estado, de golpes institucionales, barbaridades que nada tienen que ver con la realidad. Hasta ahora lo que se ve es el funcionamiento del Estado de Derecho. El Congreso haciendo o no haciendo lo que tiene que hacer, la Corte cumpliendo con su función de controlador constitucional. Bueno, la realidad es que hasta ahora está funcionando. Con los defectos que puede tener el sistema, está funcionando el Estado de Derecho. Así como debe ser, como corresponde. Sí. Ahora, sí. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Si el Consejo de la Magistratura hasta diciembre tenía 13 miembros. Sí. Aclaremos a la gente que no lo sabe, el Consejo de la Magistratura selecciona a jueces inferiores, que inicia la promoción de los jueces inferiores, que ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces inferiores. Por esto la gente por ahí no lo sabe, pero esto es efectivamente así. Bueno, la Constitución que ha creado este órgano en el año 1994, lo único que dice, más allá de señalar sus potestades, es que tiene que estar integrado por políticos, diputados, senadores y representantes del Poder Ejecutivo, sí, por abogados, por jueces y por académicos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué si el Consejo está integrado? Si tiene abogados, si tiene jueces, si tiene políticos, ¿por qué la Corte lo declaró inconstitucional? O declaró la inconstitucionalidad de la ley que lo regulaba. Sí. Justamente porque la Constitución dice que tiene que haber jueces, abogados y políticos equilibradamente. Y lo que la Corte entendió es que con la composición del Consejo hasta ahora, 13 miembros, de los cuales 7 son políticos, la Corte dijo acá no hay equilibrio. Entonces no se cumple con el equilibrio que manda la Constitución. Por lo tanto, la declara inconstitucional. Y ahora... Eso fue en diciembre. Eso fue en diciembre. Y esto tiene que ver con una ley que había salido en el año 2006. Esa ley que salió en el año 2006, ¿fue justamente más un fallo político o una medida política del gobierno de turno? ¿O por qué fue el cambio en ese momento, en 2006? Hasta cuando se creó el Consejo de la Magistratura, la Constitución le delegó al Congreso la facultad de dictar una ley estableciendo qué
cantidad de jueces, de abogados y de políticos tenía que haber. Sí. El Congreso sancionó la primera ley que establecía 20 miembros. Y que establecía que la Corte tenía que ser presidida por el presidente, perdón, que el Consejo tenía que ser presidido por el presidente de la Corte. Por el presidente de la Corte. En el año 2006 se redujo esa cantidad de miembros a 13 y el presidente de la Corte dejó de ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Pero justamente esa reducción a 13 miembros se hizo de modo desequilibrado, porque quedaron 3 diputados, 3 senadores y un representante del Ejecutivo. Más de la mitad son de la corporación política. Eso fue lo que objetó la Corte en diciembre. El tema es que la Corte, cuando declara la inconstitucionalidad de este Consejo, comete el error, para mí, de devolverle vigencia a la ley de 20 miembros, una ley que había sido derogada. La solución que la Corte encontró para no dejar al Congreso sin funcionar desde diciembre fue decir, bueno, devolvemos la vigencia de la ley que establecía 20 miembros, ordenó el Consejo que elija a 2 abogados más, a un juez más, a un diputado más, a un senador más, le dio plazo hasta el 15 de abril y le pidió al Congreso que sancione una nueva ley. Sí. El Congreso no sancionó. Entonces llega el 15 de abril y lo que la Corte observa es que todavía no se completó la integración de 20 miembros, que la Cámara de Diputados no quiere elegir a quien tiene que elegir, que el Senado no quiere elegir a quien tiene que elegir, y tras cartón un juez de primera instancia, en desobediencia total y absoluta a lo que establecía la Corte, le prohibió al Congreso elegir a sus representantes nuevos. Entonces, ¿la Corte qué hace? Dice, bueno, no, esto no puede ser, con los representantes que ya se han elegido, el Consejo tiene que empezar a funcionar, y seguramente mañana, cuando decida sobre el per saltum que presentó el Colegio de Abogados, seguramente va a declarar la nulidad de ese fallo, de ese juez Alonso de primera instancia, que en un asombroso mal desempeño en su cargo, acepta un amparo en el que se cuestiona una sentencia, cuando eso está expresamente prohibido en el artículo 2, inciso B de la ley 16.986. Cualquier estudiante de Derecho va a la ley de amparo 16.986, mira el artículo 2, mira el inciso B y dice que fue un fruto, literalmente. Ahora, además de haber desconocido un fallo de la Corte. Cuando uno escucha atentamente lo que usted dice de manera muy clara, estamos en comunicación con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, que es muy claro con lo que dice, pero también pienso, y lo pienso desde la calle, ¿no? Desde no ser justamente jurista, que uno imagina que quien hizo la presentación, inocente o no, en este caso lo hicieron desde legisladores desde el Frente de Todos, al juez allí en Paraná, y toman las determinaciones, son gente que también viene de la justicia. Uno escucha al ministro de Justicia, al doctor Martín Soria, y ha sido realmente muy duro con el fallo. Es como que uno escucha muchas diferencias cuando tal vez tendría que ser algo más claro, ¿no? Usted es parte de la justicia, usted es profesor. ¿Cómo toman sus alumnos, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas? Que tal vez la política se mete mucho dentro de lo que es la justicia. Yo en este momento acabo de salir de una clase de Derecho Constitucional, que es la materia que dicto en la Facultad de Derecho en la UBA, y le dediqué más de la mitad de la clase a este tema porque justamente explicando con fundamentos técnicos. Yo en la clase evito utilizar términos descalificatorios, pero sinceramente usted me pregunta y este es un hombre de derecho. A ver, Alberto Fernández también es un hombre de derecho, Cristina Fernández también es una mujer de derecho, y las barbaridades que dicen y que hacen, no, yo al principio se las atribuía a la ignorancia, ahora ya se las atribuyo a que políticamente les conviene decir ciertas cosas. Mire, si usted lee el Twitter, lo habrá leído,
de Cristina Fernández. De la presidenta, diciendo sí. Diciendo que Rosati, acusándolo en cuanto a su gestión y cuestionamientos éticos, asume el cargo del Consejo de Magistratura sin dejar el de la Corte. A ver, no podría, justamente, si deja el cargo de la Corte, ya no podría asumir la presidencia del Consejo, como lo hace como presidente de la Corte. Diciendo que Rosati es presidente de la Corte porque se votó él mismo. En realidad, él mismo, o sea, él se votó, pero fueron los demás los que también lo eligieron. ¿Acaso cuando ella fue candidata a presidenta y ahora a vicepresidenta, no se votó en el cuarto oscuro? A ver, ¿qué cuestionamiento ético es ese? Lo que pasa es que cuando se le habla a la gente políticamente, todo lo que es el razonamiento jurídico desaparece. Si Martín Soria sabe lo que pasó en el 76, no puede racionalmente decir que esto es un golpe institucional. Porque o es un ignorante o es un hipócrita. Entonces, no se puede confundir a la gente de esa manera. Acá no hubo un golpe institucional. Acá hubo un funcionamiento de las instituciones. Que nos gusta o no nos gusta, es otra cosa. ¿Se puede equivocar la Corte? Claro que sí. El Congreso dictó una ley de alquileres nefasta hace 2 años. También se equivocó, pero era la ley. Había que cumplirla. ¿Cómo puede ser que acá, porque la Corte dice y hace algo que no les conviene, no que no les gusta, que no les conviene, hablen de golpes institucionales, de golpes de Estado, lo comparen con los gorilas de años 45, 46? Un delirio que es únicamente para el que toca el bombo. El que tiene un poco de criterio no puede avalar esas cosas. Doctor, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Un abrazo, gracias. Felino Nigro, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, pasaba por la tarde de este contacto informativo tratando